voy a compartir un enlace en el chat de la conferencia para que puedan ingresar. Es un formulario que pueden llenar después que termine copian el enlace. Capaz que antes de que se corte, conviene que lo abran y lo dejen abierto para llenar después, o que copien el enlace para luego abrirlo. De todas maneras, está en la página de Facebook de Cofoema, lo pueden encontrar ahí. Es un formulario para registrarse y así poder tener quedar en contacto para futuras instancias que puedan ir surgiendo sobre esto, además bueno, de otras cuestiones que puedan ir apareciendo. Así que voy a copiar ese enlace aquí para que todos lo tengan. Ustedes lo pueden abrir directamente de ahí o lo pueden copiar para luego abrirlo. Traten de acordarse de hacerlo antes de que se cierre, eh, de que termine el tiempo, porque después obviamente eso no va a aparecer. Bueno, vamos a comenzar. No sé si quedaron dudas o alguna pregunta de la instancia anterior sobre los suelos, los tipos de suelos y cómo generar nuestro propio sustrato, que estuvimos viendo cuáles son los suelos ideales para cada tipo de cultivo. Y hoy vamos a charlar un poco sobre las enfermedades más comunes que tienen las plantas y cómo eso afecta a nuestros cultivos, cómo poder detectar esos problemas y cómo poder tratarlos a tiempo. Y recuerden, siempre buscamos hacerlo de una manera orgánica, ¿verdad? Tratamos de hacerlo siempre eh, con prácticas agroecológicas, es decir, sin generar un daño al resto del ambiente, tratando de solucionar el problema. O sea, no vamos a estar este, aplicando productos que puedan a la larga terminar dañando el resto de los cultivos o del entorno, otros cultivos, o que también terminen perjudicando nuestra salud. La, la planta en general, sea cual sea el cultivo, va a responder siempre a la acción de microorganismos o cambios que puedan darse en el ambiente. El, el cantero o el sustrato donde tengamos nuestro cultivo está lleno de vida, ¿sí? Lleno de microorganismos de todo tipo. Algunos son benéficos y otros pueden perjudicar la planta. Lo importante es encontrar siempre un equilibrio. Lo mismo pasa con la planta puede reaccionar a cambios del ambiente, ¿sí? Que puede ser, por ejemplo, desbalances nutricionales, ¿sí? Falta de determinados nutrientes o exceso de esos nutrientes. Esos cambios van a generar que la planta modifique su aspecto, ¿sí? Podemos ver colores en las hojas, aparición de manchas, que haya hojas que se estén secando, eh, que queden amarillentas, y también obviamente vamos a modificar el funcionamiento de la planta. Incluso podría llegar en un caso extremo a que la planta muera. Entonces, vamos a clasificar cuáles son esos organismos patógenos, esos que pueden originar problemas en la planta. Entonces podemos hacer una clasificación en dos tipos, infecciosos y no infecciosos. A los infecciosos, que son generados por seres vivos, ¿sí? O seres bióticos, que entre ellos podemos encontrar las bacterias, los hongos, virus o nemátodos, que ahora vamos a ver cada uno de ellos, cómo son, qué características tienen y cómo podemos visualizar en la planta el ataque de alguna de estas infecciones. Y por último, vamos a ver los no infecciosos, ¿sí? Que son aquellos generados fundamentalmente por, como les decía, desbalances nutricionales. Vieron ahí que dice estrés ambiental. Eso puede ser producto por movimientos constantes de la planta, por alteraciones en el entorno, ¿sí? O puede ser generado también por algún agente externo, como puede ser el uso de algún agrotóxico.
¿Cuáles son los más comunes? Digamos que lo más común que nos puede pasar en un cultivo es encontrar hongos, ¿sí? También bacterias y nemátodos. Lo menos común, digamos que es más raro ver un ataque, que una planta esté atacada por un virus, pero sí puede pasar. Los hongos, ¿sí? Lo que hacen es, necesitan de la planta para vivir, es decir, van a ser huéspedes de ella. Como el hongo no puede producir su propia clorofila, lo que hace es tomarla de la planta, ¿sí? Entonces lo que hace es, se va a hospedar en la planta, sobre todo en plantas que sean como más proclives a generar las condiciones para que se pueda reproducir el hongo, va a ir introduciéndose, digamos, en la planta para poder tomar los nutrientes que necesita, y obviamente el hongo se va a desarrollar sobre todo si hay exceso de humedad. ¿Y cuándo nos pasa eso? Por ejemplo, cuando no controlamos bien el riego. Si nosotros regamos, y ahí voy a mostrarles para que vean cómo se ve una planta cuando tiene hongos. Eso pasa fundamentalmente cuando nosotros, ya les digo, tenemos cultivos muy apretados, con mucha hoja que están una encima de la otra, no logran airearse bien, no hay buena corriente de aire, no da el sol, ¿sí? Y además regamos mucho sobre la hoja en vez de regar en contra, digamos, el suelo, y eso genera que se dé un ambiente propicio para que se reproduzcan y se desarrollen estos hongos. Pasa mucho, por ejemplo, ya les digo, en cultivos que están muy amontonados, en cultivos en invernaderos o en invernáculos, ¿verdad? Donde si nosotros no levantamos las paredes o dejamos alguna corriente de aire, se va haciendo como un microclima que es muy propicio para que esto pase. ¿Cómo podemos tratar estos hongos? Existen un montón de productos y todo va a depender de, digamos, qué tan grave sea el caso. Si esto nosotros lo detectamos en algunas hojas, podemos sacarlo incluso con la mano. Ustedes pueden raspar con la uña esta hoja que están viendo ahí, y eso, que es como una costrita superficial, sale sin problema eso, ¿sí? Ahora, si tenemos, por ejemplo, una hoja que está muy afectada y es solo una hoja o unas pocas hojas, podemos limpiarlas, como les decía, o podemos remover esas hojas. Si en cambio vemos que está toda la planta afectada y no queremos tomarnos el trabajo de limpiar hoja por hoja, bueno, ahí podemos aplicar algún tratamiento con algunos biopreparados que después iremos viendo cómo hacerlo. Podemos aplicar, rociar las hojas, y eso va a generar que el hongo se elimine. Y si no, la otra opción es retirar esa planta para que no siga expandiéndose, digamos, el hongo al resto de los cultivos, al resto de las plantas que tenemos cerca. Otra cosa puede ser también buscar qué otro tipo de microorganismos podemos incluir en ese cultivo, en ese lugar donde está el cultivo, para que combata ese hongo. También podemos jugar con eso. Y en ninguno de esos casos, ni aplicando biopreparados, ni agregando este otro tipo de microorganismos, estamos generando un daño colateral, porque son cuestiones controladas y, como les decía en el taller anterior, son de baja toxicidad esos biopreparados que hacemos. Las bacterias, que son organismos microscópicos, celulares, no van a producir esporas, ¿sí? No pueden producir su propia energía, por lo tanto también son parásitos, necesitan de la planta. Hay 5 tipos o 5 géneros principales de bacterias que
Bueno, son esos que están ahí anotados, ustedes los pueden ver. ¿Cómo entra la bacteria a la planta? Generalmente puede ser por alguna herida, ¿sí? Por alguno de los estomas, cuidados, ¿sí? Cualquier abertura que encuentren en la planta, a veces un daño que hacemos en la manipulación de la hoja, del tallo, genera, digamos, las condiciones como para que pueda atacar una bacteria. ¿Cómo se ve una planta atacada por una bacteria? Generalmente vemos estas características. ¿Qué diferencia tiene esto con una hoja que se está secando? Ustedes ven que cuando una hoja en realidad se está secando, que después veremos más adelante, por cuestiones nutricionales, por falta de agua o demás, lo vamos a ver. Ser Argentina, bueno, cuando la época lo digo en cualquiera con Kuwait y volvimos a. Es terrible, está güero, está. Ahí va. Como decía, cuando es por otro tipo de causa que no es bacteria, vamos a encontrar este tipo de coloración amarillenta y marrón como seco, pero lo vamos a ver en los bordes, ¿sí? Pero en este caso, si ustedes se fijan, está en el interior. Y ahí eso es claramente, podemos visualizar el ataque de una bacteria. Esto es una hoja de tomate, pueden ver ustedes ahí las manchitas que tiene, y eso es bien característico de una planta que está afectada por algún tipo de bacteria, alguno de los tipos que aparecían anteriormente, como les decía. Pues bien, los virus son más pequeños todavía, en realidad son estructuras de ADN o ARN, están cubiertos por alguna proteína. Eh, Hoy por hoy es tanto lo que nos han hablado de virus con el tema de la pandemia y demás, que uno como que ya se ha familiarizado un poco más. Pero para que el virus, ¿sí?, que afecte a la planta, ¿sí?, necesita de un transmisor, ¿sí? Es decir, necesita un vector que infecta a la planta. ¿Y cómo puede pasar eso? Bueno, puede pasar a partir de una planta que esté enferma, ¿sí? Basta con que un insecto, puede ser, yo qué sé, una chinche, no sé, algún insecto esté pinchando, trabajando en una de las plantas, lo va a llevar a ese virus de una planta a la otra. Y ahí se da esa infección. Eh, no hay tratamientos efectivos para los virus. Lo que conviene, si nosotros detectamos alguna planta que esté bajo un virus o que sospechemos eso, tenemos que abrir el ojo, prestar más atención. Y si se da solamente en una parte de la planta, podar esa parte. Si vemos que es toda la planta, lo más conveniente va a ser sacrificarla, porque lo que va a hacer es eh, poner en peligro al resto del cultivo, y no solo de esa especie, sino puede poner en peligro a toda nuestra huerta. A veces se han tenido que sacrificar cosechas enteras por estos ataques para no perjudicar otros cultivos cercanos, cuando se da, digamos, una infección en cadena, algo bastante, bastante grave. Y como les decía, no hay químicos efectivos, por lo menos comercialmente, que se vendan para, atacar esas enfermedades que pueden causar los virus. Lo mejor que podemos hacer para evitar el ataque de virus es evitar que se den las condiciones y para que se dé esa infección. Es decir, evitar que haya esos vectores, esos agentes que van de una planta a la otra y que son los que pueden causar la contaminación, digamos, o la infección. Y bueno, y obviamente si detectamos una planta infectada, lo ideal es retirarla. Y ojo con esto,
que muchas veces cuando sacamos una planta que está en mal estado o algo, generalmente uno tiende a compostarla. Eso no está bueno porque si uno saca una planta enferma y la lleva a la compostera, va a dejar todos esos patógenos en la compostera y eso va a volver al cantero. Entonces evitemos eso. Cuando sacamos una planta enferma, la podemos poner en otro lado, si la queremos dejar que se descomponga, y si no, lo mejor es quemarla, ¿sí? O eliminarla en algún lugar lejos de, de los canteros, lejos de el compost que luego vamos a incorporar a los mismos. Y ahí vemos una planta, una hoja de una planta que está afectada por un virus. Ven ustedes que aparecen esas manchas, ¿sí? Que son como circulares, ¿sí? Son como círculos concéntricos ahí. Eso es bien característico de un ataque de virus. A ver, puede ser que haya alguna planta que tenga sus hojas algún diseño, porque a veces hay, que tengan algún dibujo en la hoja, tener cuidado con eso. Esto, así, como lo ven acá, es una planta enferma, es una hoja que está afectada. ¿Ah? Hay que tener cuidado con eso. Saber distinguir entre una cosa y otra. Es bien importante. Si nosotros logramos detectar a tiempo esos elementos, esas plantas enfermas, podemos salvar a todo el resto del cultivo. Y los nemátodos, que son, digamos, de los que hemos estado mencionando, son los más grandes. Son unos pequeños gusanitos que los vamos a encontrar generalmente bajo tierra. ¿Ah? No los vamos a ver a simple vista, pero con ayuda de instrumentos lo podemos ver bien. Generalmente están bajo tierra y atacan a los cultivos desde las raíces. ¿Sí? Lo que van a hacer, esos nemátodos van a estar en la tierra, pueden estar también en el agua, y lo que van a hacer es atacar, como les decía, a la planta por las raíces, como lo ven acá. Esta es una planta de lechuga que, si ustedes alguna vez han sacado una lechuga de tierra desde raíz, van a ver que las raíces son en hebras, son más finas. ¿Sí? Ven cómo acá se van formando como si fuesen pequeños tubérculos en la raíz. Esta es una planta que está bastante afectada, son dos en realidad, dos plantas que están bastante afectadas por nemátodos. ¿Sí? ¿Qué se puede hacer en estos casos? Hay algunos tratamientos con biopreparados que se pueden hacer. Lo otro que se puede hacer es, si vemos que es una cuestión de todo el cantero, podemos aplicar algunos preparados, como les decía, o podemos solarizar, es decir, tapamos, o sea, liberamos el cantero de todo tipo de cultivo. Si vemos que es un cantero que está bastante afectado, lo podemos cubrir con nylon, un nylon que no tenga orificios, ¿verdad? La idea es que al dejarlo al sol, eso levante temperatura y elimine todos los microorganismos y toda la vida que haya en el cantero. Por supuesto que eso va a matar también a los microorganismos buenos, pero bueno, es una manera de eliminar esto si es una problemática grande. ¿Sí? Bien. Esto en el caso, como les decía, de los nemátodos, que en realidad nosotros no nos vamos a dar cuenta a simple vista, salvo que saquemos la planta, aunque podemos empezar a ver en la hoja, vamos a ver que no se reproduce de la mejor manera, que no está creciendo como debería. Podemos sacarla o mover un poco de tierra para ver la raíz, y ahí vamos a encontrar si está pasando esto, porque esto obviamente está bajo tierra, no lo vamos a ver a simple vista. Pero podemos percibirlo porque la planta no esté con el color adecuado o no esté creciendo como debería. Hablando de, en este caso, por ejemplo, la lechuga. Pero puede afectar a cualquier otro cultivo por sus raíces. Ahora bien, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Que para que exista una enfermedad tiene que haber algunas cuestiones clave. Tiene que estar la planta
susceptible, es decir, una planta debilitada, una planta que esté malnutrida. Tiene que haber un agente patógeno y tiene que haber un ambiente favorable para que se dé esa reproducción, ¿sí? La planta es como la persona. Si una persona está bien alimentada, si está bien nutrida, por más que haya enfermedades en la vuelta, difícilmente pueda enfermarse. Y en caso de llegar a exponerse a un determinado tipo de enfermedad, lo va a sufrir mucho menos. En cambio, si uno no está, digamos, en un buen estado de salud, si no tiene una buena alimentación, si no está bien nutrido, ante el menor cambio de temperatura o ante el menor acercamiento a una persona que esté enferma, va a caer enfermo y seguramente lo va a padecer mucho, ¿sí? En el caso, como les decía, en el caso de algunas enfermedades como los virus, si no hay un vector que lo transmita, difícilmente pueda ocasionarse daño en la planta. Y entonces tenemos que tener en cuenta eso. Si nosotros tenemos bien alimentadas nuestras plantas y tenemos bien nutrido nuestro cantero, o nuestro macetón o lo que sea donde tengamos el cultivo, difícilmente nuestras plantas van a ser afectadas por alguna enfermedad. Y si vemos que empieza a pasar algo, nuestra acción a tiempo también va a ser clave para evitar mayores problemas. Como les decía, vuelvo a repetir la misma placa que en el taller anterior, porque es importante tenerlo claro. ¿Cuáles son los principales nutrientes que la planta necesita? Los que son los primarios, vamos a decir, los claves, son el oxígeno, el carbono, el hidrógeno, que eso los va a obtener fundamentalmente del aire y del agua y del sustrato en el que esté. El nitrógeno, el fósforo y el potasio, que cada uno de ellos tiene, digamos, una función como muy específica en cada una de las partes. Por ejemplo, el nitrógeno es clave para el buen desarrollo de las hojas, ¿sí? Lo va a obtener desde el suelo, como ya habíamos dicho. En realidad los tres los va a obtener del suelo. Por eso es importante que el sustrato esté bien nutrido. El fósforo, que es importante para las flores y los frutos, y el potasio, que es clave para el buen desarrollo de las raíces, ¿sí? Sobre todo en las etapas, incluso para cualquier planta, que aunque no sea de raíz comestible solamente, en el desarrollo de la planta, cuando recién empieza a crecer esa planta, es importante que no le falte potasio. Y por supuesto hay otros elementos que son en menores cantidades, pero también son importantes. Ahora, tenemos un problema, que si esos elementos le faltan, por supuesto que a la planta le va a ocasionar un daño, pero también le puede ocasionar un daño si lo ponemos en exceso. Es decir, si nosotros tenemos un exceso de nitrógeno en el suelo, probablemente la planta se queme, ¿sí? Entonces, también le vamos a estar ocasionando un daño. Entonces, es muy importante encontrar equilibrios, ¿sí? Si la planta está con una nutrición equilibrada, no vamos a tener problemas. Probablemente vamos a tener un cultivo exitoso en todo momento, ¿sí? Ahora bien, lo que les decía, estar atento a la planta, ¿sí? Y no podemos basarnos solamente en los síntomas. Cuando nosotros vamos a hacer un diagnóstico, ¿sí? Para saber si es infeccioso y no infeccioso, a veces los síntomas pueden ser similares. Como les decía hoy, a veces vemos la planta amarillenta o media marroncita como seca y decimos, ah, es una bacteria, pero capaz que en realidad le está faltando o le está sobrando algún nutriente. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. No quedarnos solamente con tiene determinada cosa. O sea, es un llamado de atención el color de la hoja, la tonificación que tenga el tallo, eh, el vigor que tenga la planta en general. Eso nos da una señal de que algo no está bien.
Y ahí tenemos que empezar a indagar un poco más, ¿sí? Y tenemos que ver si es en toda la planta, si es solo una parte, si esa parte que está infectada o que está fea tiene contacto con alguna otra, con algo más en el entorno, que puede ser otra planta o puede ser algo que le esté ocasionando un daño. A veces puede ser causados por animales, ¿sí? Si tenemos mascotas, a veces las mascotas les gusta hacer sus necesidades en los canteros y eso puede generar también algún daño a la planta, porque algunas son más susceptibles que otras. Lo importante es que, y sobre todo si tenemos nuestro cultivo cerca de la casa, es recorrer la huerta, ¿sí? Es importante que periódicamente, eh, no digo cada rato, pero yo que sé, una vez al día por lo menos, digo, más allá de ir a sacar algún alimento, ¿verdad? Y recorrerla, aprontar su mate, dar una vuelta, uno va mirando las hojas, las va tocando, se va familiarizando, y entonces al ver esas hojas, al ver esas plantas, uno se va, digamos, haciendo, digamos, la idea de si ese cultivo está o no está en las condiciones. Cuando uno sospeche algo de que no le parece bien, siempre está bueno consultar. Se puede consultar en internet, se puede consultar en libros, siempre hay alguien, algún conocido que uno pueda preguntarle. Hay grupos de Facebook, de WhatsApp o demás, donde hay gente que intercambiamos información, a veces si tenemos dudas sobre alguna especie o sobre algún posible insecto o o alguna afectación que tenga una planta, nos mandamos fotos y vemos. Eso es importante, generar esas redes para que uno también va aprendiendo sobre la marcha y después ya puede ir haciendo un diagnóstico más preciso, ¿sí? Hacer un diagnóstico a tiempo puede significar el salvar el cultivo o el resto de los cultivos. Y para eso vamos a hacerlo en 3 pasos, ¿sí? Por un lado vamos a percibir el problema, tenemos que darnos cuenta, tenemos que, lo que les decía, recorrer la huerta, tratar de estar atento, estar ahí, ver qué es lo que está pasando y cuáles son las posibles causas de del problema. Y por último, planificar la solución. Y ahí es donde yo tengo que tener claro bien qué es lo que está pasando, porque si no, al querer solucionar, puedo en realidad estar ocasionando más daños. Por eso les decía, es importante siempre vincularse, consultar, e ir haciéndose, digamos, como una base de datos de posibles causas. Y eso uno lo va haciendo con el tiempo, lo va aprendiendo. La percepción del problema, lo que les decía, estar en la huerta, la experiencia nos va dando mucho conocimiento, saber cómo es el ambiente, saber si, cómo fue que estuve regando, si regué, digamos, muy superficial, si regué directamente sobre las hojas. A veces las hojas, como les decía, no escurren bien el agua y entonces se va generando, digamos, un ambiente muy propicio para la aparición de hongos. También pueden aparecer otros problemas como los caracoles y demás insectos, que eso también van contribuyendo a debilitar la planta. Hacer un diagnóstico, ver las causas, ¿sí? Ver que las causas no necesariamente son únicas, que a veces pueden haber causas múltiples para un mismo problema. Tratar de ver dónde fue que comenzó el problema, si es en una parte sola de la planta, si es de repente, yo digo, mira, justo yo traje una planta nueva y a partir de que traje esa planta nueva que la compré en tal lado, empezó a pasarme esto de que todas las demás se fueron como afectando. Bueno, quiere decir que es muy posible que esa nueva planta que introduje en el cantero tuviese algún vector, ¿sí? O algún problema que fue luego replicando al resto de los cultivos. Entonces, tenemos que estar atentos de esas cosas, ¿sí? Uno se va haciendo, siendo parte de la huerta y se va familiarizando
las plantas y va viendo cómo es el rendimiento de cada una de ellas. En general, por supuesto, no obvio, pero sabe en qué cantero funciona una cosa, en qué cantero funciona otra. Hay un montón de digamos, de información o de conocimiento que uno va adquiriendo en la misma práctica. Y obviamente uno empieza a distinguir síntomas. Y la planificación de la solución, bueno, una vez que uno tiene, digamos, determinadas las causas, siempre va a poder encontrar alguna posible solución. Y en lo posible evitamos el uso de plaguicidas o de insecticidas o de elementos que puedan generar otro daño. A veces no queda más remedio, ¿tá? Porque tampoco somos fundamentalistas de que no se pueda eliminar algún insecto. Si no queda más remedio, lo eliminaremos. Si no, lo llevaremos a otro lado. Pero tratamos siempre de hacerlo de una manera lo más natural posible. En resumen, ¿sí? Para digamos, englobar un poco lo que veníamos viendo. La presencia de nutrientes, presencia o ausencia de nutrientes y su asimilación, el cómo la planta incorpora esos nutrientes. Un buen cuidado de la planta y del contexto, de todo el entorno donde esté la planta, ¿sí? Que incluye desde el sustrato al cómo están hechas las paredes del cantero, si es que utilicé, porque de repente utilicé alguna madera que tenía algún producto químico y eso puede estar generándome algún problema. Lo ideal siempre es usar cosas al natural, hacer un diagnóstico en tiempo y forma y de la manera más acertada. Todo eso va a generar que tengamos una planta sana, ¿sí? Y ese concepto que yo en el primer taller había dejado en una serie de palabras como para ir resonando con ellas, un concepto que es el de trofobiosis, ¿sí? Que vincula la alimentación, el estado de la planta, ¿sí? El equilibrio de los nutrientes, las condiciones de suelo, de humedad, de temperatura, de aire, el sol, lo que van a hacer es que la planta sea más sana y por lo tanto que produzca más. Y es como yo les decía hoy, una persona sana, ¿sí? Una persona bien alimentada, difícilmente pueda ser atacada o afectada, mejor dicho, porque atacada no, pero afectada por alguna enfermedad. Lo mismo le pasa a una planta. Si la planta está bien nutrida, ¿sí? Y cuando me refiero a bien nutrida, me refiero en un equilibrio justo, es decir, no es voy a la química y compro una bolsa de algún compuesto que tienen a base de sales y demás para tirar en el cantero, porque la mayor parte de eso que tiramos en el cantero se termina perdiendo o la planta no logra asimilarlo bien. Entonces lo que tenemos que tratar es que la planta tenga los nutrientes necesarios en la cantidad necesaria y de la forma necesaria, y que las condiciones del entorno, es decir, las condiciones del cantero o del lugar donde estamos cultivando, sean las ideales, que tenga buena exposición al sol si la necesita o la que necesite, que la humedad sea la justa, ¿sí? Ni en exceso ni, ni faltante, obviamente, y que la temperatura también sea la acorde. Por supuesto que ahí entra en juego que los cultivos que vamos a hacer sean los de época, ¿sí? Y bueno, si tenemos en cuenta esos factores, vamos a lograr tener un cultivo deseado, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Quedan unos minutos, por lo tanto, esta vez sí tenemos la posibilidad de que puedan participar o hacer alguna pregunta, si es que les interesa. De lo contrario, bueno, como siempre, agradecerles el estar presentes. Espero que les haya gustado y nos encontramos en la próxima instancia.